Hoy me habló el diablo. Se me apareció de noche con los ojos rojos y me dijo: ¿te gusta la chatarra? Por supuesto. Te traigo 3 reinas. Están destrozadas. Pero yo, ¿para qué quiero esto? Si esto no vale para nada. Pero he pensado, con esto podemos hacer un vídeo y explicar de una vez por todas cómo se mide la GPU con respecto a su puerto PCI Express. Cuando no hay comunicación, cuando tenemos todos los voltajes, pero la gráfica no da imagen. Así que en un segundo, chiste de Reprobi. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? La naranja, ja, 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 ja. Bien, seguimos. Estas 3 ¿Qué quieres, Reprobi? De acuerdo, cuenta otro chiste. ¿Por qué perdió el padre de Jaimito su trabajo en la fábrica de zumo de naranja? Porque no podía concentrarse. Que no se queda tranquilo, porque como es un chiste que va enlazado al otro... Bien, seguimos. Como dice ese dicho entredicho, 3 tristes tigres estaban en un trigal. En este caso, 3 tristes tarjetas estaban aquí y están reventadas, y lo vais a ver. Vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Yo las tenía en casa, dije, voy al punto limpio. Y luego dije, espérate, antes de echarlas al punto limpio, vamos a ver cómo se puede medir estas tarjetas. ¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a aprender de una vez por todas cómo hacer una medición de tarjeta gráfica. Y así la vais a reparar, o al menos no la vais a destrozar como ha pasado aquí. Vamos a ver la primera. ¿Pero qué diablos te pasa, amigo? Ha bañado la tarjeta en flush. Ha cogido el bote grande de flush y se lo ha echado encima del GPU. Y ha dicho, ¿tú no quieres dar imagen? Al flush María que te dejo, ya verás cómo das. Pues no da, amigo. No hagas estas burradas. Pero espérate, si esto ya parecía el colmo de los locos, con la segunda es peor. Ha sobrerecalentado el GPU y le ha sacado ampollas. ¿Pero qué diablos te pasa, amigo? ¿Qué diablos te pasa en las manos? ¡Tienes pezuñas! Fijaros cómo está esto. No he echado un poquito para que se metiese debajo del GPU. Ha dicho, yo hago un reflow con un par. Tú lo que no tienes es vergüenza, tú eres un animal. Vamos a hacer mediciones. Vamos a empezar por esta, que parece que tiene mejor cara. Y medimos rápidamente 3 primeros pines. 12 voltios octavo pin, 3.3 pares de datos. Tienen que dar 0.6, es correcto. ¿Por qué va a estar rápido? Porque esto ya lo hemos visto en más vídeos. Dale la vuelta. Seguimos. Reset de PES. ¿Pero qué diablos? Aquí hay una legaña de orangután. Esto no está limpio por ningún lado. Bien, con respecto a negativo, reset de PES, último pin que veis aquí, 0.6, correcto. Y este segundo y tercero, el tercero no nos está dando nada. Bien, si no nos da nada, ¡cómete una empanada! Porque esta tarjeta ya no vale para nada. Y vamos a ver por qué. Si yo cojo esta otra y hago la medición en ese tercer pin de puerto, aquí sería el reset y aquí me está dando 0.9, es correcto. Pero en la otra no teníamos nada. Da igual que tengas todos los voltajes, ahí tú tienes un problema. Fijaros, reset de PES, esto es negativo, esta línea comunica directamente al GPU y la siguiente también. Están relacionadas y no tenemos nada en esa. Ahora conecto la tarjeta. Voy a ver si da voltajes. Y tengo por aquí los 12, el 1.3, tengo las fases, 0.7 es correcto. Esto ya empieza a calentar un poco. Que alguno me dice, ¡que se te quema el GPU! ¡Tranquilo, amigo! Si estos son unos segundos, métele un disipador encima y vive tranquilo, no vivas con prisa. Tengo todos los voltajes y yo conecto esta tarjeta a mi ordenador, me saca vídeo por la placa integrada, es decir, no reconoce que haya pinchado una tarjeta en la placa base. Bien, he quitado el GPU para afuera. Esto está
lleno de mugre. Vamos a quitar todas las bolas. ¿Cómo se mide un GPU? Bien, esto es como un CPU. Tenéis que limpiar primero las bolas. ¿Por qué? Porque algunas al quitar se comunican entre sí. Si al quitar el GPU se mueve un poco, se va a tocar el estaño de un pin con otro, y este problema es que puede estar generándose un corto ahí. Entonces las mediciones no valen para nada. Para eso vamos a echar un poco de flux para que vaya más fluida la soldadura y usar punta redonda. Temperatura 380, 4, si veis que se os pega ahí el soldador hay que subir un poco. Y vamos a agarrarlo con los dedos para que cuando notemos calor en los dedos, soltemos. Saquemos el soldador y dejemos que refrigere un poco. Bien, vais pasando y vais limpiando. De acuerdo, esto ya está preparado, pero ¿por qué no le pasas la malla de soldar? Porque vamos a pinchar para hacer mediciones y de esta manera protegemos los pads. Nos vamos al Board View y antes de meternos en el berenjenal vamos a ver las conexiones. Por este lado, G1, que es el GPU, nos dice que va a sacar un GC6 GPU. Güey, ¿qué diablos me estás contando? Tranquilo. Por lo menos, acuérdate de eso, del PES Wake, o como quieras llamarlo. Segundo, PES Reset, le entra al GPU. Y tercero, PES CLK, que es Clock de registro. Así que, en principio, nos acordamos de esas tres señales. Y nos vamos ahora al puerto PCI. A11, PEX Reset. El PEX RST le entra a la GPU. De acuerdo. El Wake. Esto, como habíamos visto antes, sale del GPU. Y nos dice que es el conector B11, que sería la misma altura, pero del lado contrario del PCI. Y por aquí tenemos el PEX CLK, que sería el B12, que es el pin de la misma cara. Pero también tenemos, aparte de otras conexiones importantes, el RF CLK, que esto es el reloj en A13 y A14. ¿Dónde conecta? Línea directa con GPU. No me está quedando muy claro, Repro. ¿Cómo puedo yo entenderlo mejor? Bien, te voy a hacer un cutre point. Mira, yo tengo aquí la GPU y aquí tengo el puerto PC. Como os digo, el PEX Reset se lo manda ese puerto a nuestra tarjeta gráfica en el pin A11. El PES Wake le llega desde la tarjeta al puerto PCI. El PES Clock es una comunicación bilateral que tiene GPU y puerto. Y las líneas de clock de referencia es en el A13 y A14. Son comunicación directa. Los tres primeros pines de la tarjeta, como hemos dicho en muchas ocasiones, B1, B2 y B3, son los 12 voltios. Después tiene un negativo, después tiene un clock, después tiene un data, que podemos lógicamente también medir, pero no es lo habitual. Después tenemos los famosos 3.3 voltios que se los da la placa a la tarjeta en el pin octavo. Y después tenemos el que hemos visto, el B11, el PES Wake. Recordemos que es este pin que viene por este lado. Comunicación que envía el GPU. Tendríamos ahí en el esquemático como un IN. Poco a poco, no te estreses, porque como te estreses no reparas nada, revientas todo. Si seguimos por esta cara, vemos el B12, que es el PEX CLK, que si lo recordamos es una comunicación bilateral, es una comunicación que envía y recibe, CLK, que aquí lo tendríamos representado en nuestro cutre point. Está en ese lado. Si nos vamos a otra parte de la tarjeta gráfica, el pin A11 es el que siempre medimos, que es el PEX Reset, es decir, un pin
que tiene que enviar la placa base a la tarjeta gráfica para decir, tú estás conectada, sí, yo estoy conectada, pues vamos allá, vamos a jugar. ¿Qué pasa? Que esto no suele ir directo a la GPU, suele llevar una puerta lógica. En este esquemático, si yo miro la puerta lógica, veo que me lleva al U503. Yo toco por ahí y veo que aquí está el PES RST y en el pin 4 está el PES RST AND. Si yo lo pulso, me lleva a otro conexionado. Si sigo ese otro conexionado, me lleva a otra puerta lógica, la U501, y en su pin 4 me dice PES Reset BUF. Si yo le doy, ¿a dónde va? Va directo al GPU y justo en esta esquina, que es casi visible si giramos la tarjeta gráfica. En este modelo. Bien, eso es el pin 11. Y ahora si nos vamos a la 13 o a la 14, tenemos los close. Si yo pulso para ver dónde me va esa línea, ¿qué pasa? Que me va directo al GPU. No hay una puerta lógica, no hay una resistencia, me va directo. Y si yo toco este pin de al lado, me va a ir al que está al lado. Es decir, están juntos ahí. Esto va a una parte del GPU directamente. Y aquí lo volvemos a recordar, que hay comunicación directa al GPU. Yo no me entero de nada, repro. Yo no sé qué hacer con mi vida. Tranquilo. Hay solución a todo. Tú lo que tienes que hacer es coger tu multímetro y hacer mediciones en diodo. Como os digo, nosotros no teníamos aquí un valor en ese pin. Y ese pin nos va a la GPU. Por lo tanto, si yo cojo el esquemático, puedo ver en qué altura está ese pin y medirlo fuera de la tarjeta. Es decir, 16 líneas. Teniendo en referencia la flechita que me indica su posición. Ahí vuelvo a ver la flecha en ese punto e intento posicionarlo de forma que yo pueda hacer mediciones con el board view, porque lógicamente el board view nos enseña la parte inferior. Así que ojo al detalle, a la posición. Y ahora cuento 16 en esta columna. Cuento ahí 16. Y cuento 6 y voy a llegar justo al punto del A14, que es donde yo no tenía conexionado, y ahora busco también un negativo que tiene en la propia GPU y aquí ahora mido el valor y no tengo nada, pero si miro el A13 tengo 0.9, que era lo que me daba también en la conexión de la tarjeta gráfica. Pero yo he quitado el GPU. ¿Pero para qué quitas el GPU? Porque a lo mejor tienes un problema de rebalding y de esta manera puedes saber si ese GPU está bien o está mal. Y como podéis ver, este GPU está mal. Entonces, da igual que tú tengas todos los voltajes, compañero, porque ese GPU no está trabajando. Si yo ahora quiero medir si ese GPU tiene un corto interno, yo puedo ver dónde van las fases y veo todos los pines donde va alimentado con el voltio de fases o con los 0,7 según la carga de trabajo, y si quiero puedo medir también cualquier referencia en ese GPU viendo el board view. Si recordamos, yo tengo un valor aquí en PEX y en el 13 y 14. Así que esta tarjeta gráfica tiene todos sus voltajes. Algo le debería de pasar y este tío lo que ha hecho ha sido reventarla. Es posible que si hubiera hecho las cosas de otra manera, el GPU no estaría así, de estas maneras, porque darle ese calor encima de un GPU descontroladamente acaba reventando. Y ahora, visto esto, que ya somos casi expertos en mediciones de este estilo, ¡vámonos con la segunda tarjeta! Esta 3070 es la FE de Nvidia, una tarjeta muy bonita, pero que le falta un componente. La miro al microscopio y yo veo que aquí le falta un componente. ¿Qué componente le falta, Repro? Búscate un board view o un esquemático para ver cuál es. Ya te lo digo yo, el 9512R. ¿Por qué sabes que es ese? Porque he mirado un esquemático parecido y sé que estos suelen montar normalmente este tipo de IC.
rebusca en tu cabeza, usa la lógica. Yo ahora le meto el UP 9512R porque es el típico, como os digo, que está montando, y si no, rebusca. El que busca y busca, rebusca y se encuentra mejor. Y me voy a ver ahora un poco la tarjeta porque le han hecho BIOS, tócate las narices, o al menos le han echado flux ahí, y además han rellenado toda la GPU de flux, porque nosotros vamos a hacer una promoción de vender flux al kilo. Bien, voy a hacer mediciones ahora que cambié este IC y voy a tener el 1.8, el 0.9, 12 voltios por aquí, tengo en las fases y tengo en la VRAM. Tengo todos los voltajes en esta placa, y a veces me preguntáis, tengo todos los voltajes y no me da vídeo. Pueden ser múltiples cosas, por ejemplo, problemas en puerto HDMI, pero si yo conecto esta tarjeta y no me la está reconociendo mi placa base porque me da salida por placa base teniendo pinchada la tarjeta, sé que tengo que medir el conexionado del puerto PCI con respecto al GPU, y aquí me encuentro el U501. ¿Qué me está dando el U501? Valor residual, no me está sacando ningún voltaje. ¿Y qué es esto? Una puerta lógica. U501 y U503 en esta gráfica, en este esquemático. Pero si no lo tenías, pero me he buscado otro esquema. Y viene siendo igual, porque entre los esquemas se comparte muchos sistemas de componente. Entonces, U503, yo no lo tengo en mi placa. Pues ya está, ¿para qué lo quiero? Para nada. Me voy al U501, me tiene que llegar en el pin 5 1.8, me estaba llegando 3 voltios en el pin 1 y 2 que van comunicados, y no me está dando una salida porque me falta una señal. Y entonces entra en juego el Q509. El Q509 es un transistor que tiene un gatillo, un source. ¿Y quién le da ese source? ¿Quién le da esa alimentación que viene por aquí? El GPU PEX CLK. Correcto. Le entra por ahí. Si yo tengo el gatillo, que lo tengo, me sacaría esa alimentación por este lado, en el pin 3. Y esto forma el transistor. Y esa salida es el PEX CLK que hemos visto. Salida que va a la señal de la puerta. Yo me quedo todo loco, te entiendo, pero simplemente es para que te des cuenta cómo funciona esto. Bien, visto esas alimentaciones, tenemos el IN, la entrada GPU, PEX CLK, RE, Q y lo que quieras. ¿Y esto qué es? La salida del GPU en el BP31, y como habíamos visto, el GPU PEX CLK REQ es una salida del GPU en el pin o la bola BP31, salida. Por lo tanto, ese transistor lleva una señal en el pin 2 que yo no tengo. ¿Y quién le da esa señal? El BP31, que lo saca, lógicamente, del GPU. Tengo que aislar esa zona. Voy a mover este transistor para un lado y voy a mover la resistencia para otro, para ver que de esta manera ese valor no me está alterando. Y ahora yo, si mido ese pin, tengo comunicación directa con el GPU. ¿Y qué tengo? 0.2. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho que tú intentes hacer revaling, ya hay comunicación de negativo con la GPU por medio de ese pin, por lo tanto la bola está bien. Y ese pin no está sacando alimentación. No está trabajando la GPU con el envío de señales. Y si yo ahora me voy a la BIOS, a la pata 8, que es la alimentación de BIOS. ¿Quién le da esa alimentación? La bobina de 1.8, que también va al GPU. Me está diciendo que la pata 8 tiene un corto. Pero tú no habías medido los voltajes y tenías 1.8. Correcto, es un corto aislado que curiosamente se está produciendo en la BIOS. ¿Qué diablos te pasa, amigo?
¿Tú no has visto que la BIOS no tiene el 1.8 de alimentación y la tarjeta no te iba porque había un corto interno en la placa? En ese punto de placa, tú tenías un corto que te tiraba la señal de 1.8 a tierra, aunque el resto de puntos de señal de 1.8 estuviera bien, en la BIOS no estaba bien. ¿Y qué has hecho? Has reventado la GPU dándole en toda la jeta. Le has metido el soplete, no has tenido piedad, eres un auténtico salvaje. Deberías dedicarte a ir a la selva a cazar orangutanes o hacer algo en tu vida que no sea reparar tarjetas gráficas, porque si tú hubieras metido un cable, hubieras levantado este pin, porque en la base tengo el corto y tengo 1.8 que me daba la fuente. Bien, si yo corto esa línea porque hay un corto interno en el PCB, yo aíslo esa línea, dejo el corto que viva el solo, total, no va a tener alimentación, y pongo esa línea del pin 8 con este cable de 1.8, yo esta BIOS la tendría trabajando. Echo un poco máscara V, hago una reparación así rápida como el que no quiere la cosa, que no sería suficiente, y tendría en la BIOS 1.8 y tendría una 3070 trabajando. Pero tú, como solo piensas en el reflow y vives del reflow y de echarle flux y calor, has reventado una tarjeta que tiene un buen rendimiento. Y fíjate cómo la has dejado. La has destrozado, animal. Y si nos vamos ahora a la última de las reinas 3070, no ha tenido ya ni compasión. A ver, es que me han traído estas 3 tarjetas para revisar. Yo cuando las vi le dije, tira esto al punto limpio, amigo. ¿Dónde me traéis esto? Pero he visto la ocasión de hacer este vídeo y explicar, no hagáis reflow. Otra cosa es darle un poco de calor puntual para comprobar algo en una tarjeta. Porque fijaros cómo la tiene. Le ha reventado la tarjeta de tal manera que le han salido ampollas. Es impresionante, esto asusta. Bien, yo ya voy a pierna suelta, a pantalón sacado, a zapatilla por el aire. Y yo ahora mido aquí 0.0. En la bobina de 1.8, que es una señal, un voltaje inicial. Bien, si a mí esto no me da, puede que esté mal el integrado. Le echo un poco ahí de alcohol isopropílico, pero no calienta. Bien, pero voy a medir, porque yo ya soy técnico. Yo sé que tiene que tener una alimentación y tiene que tener un enable. Y me tiene que sacar 1/8, no me cuentes películas. Pero tú has medido. No, yo ya voy así. Correcto. Hice controlador de la fuente de 1.8. Contiene dentro del mismo los MOSFET de alta y de baja. Bien, recibe 5 voltios por un lado. ¿Por qué recibe 5 voltios? Porque es la alimentación lógica. Y tiene su enable. Correcto. Pero también recibe 12 voltios. ¿Por qué recibe 12 voltios? Porque tiene los MOSFET dentro. Y por lo tanto los MOSFET trabajan a 12 voltios, como todas las fuentes de esta gráfica. Y cuando eso está trabajando correctamente, me sacaría 1.8. Pero no me lo está sacando, Repro. ¿Qué diablos? Lo voy a cambiar. ¡Espérate! ¿Cómo vas a cambiarlo si aún no has hecho más medidas? Fíjate, la salida de la bobina está comunicada también con ese integrado. Si vemos por aquí, vamos por aquí y hay una comunicación. Y la entrada de esa bobina o la salida de sus MOSFET también está comunicado con el integrado. Entonces el integrado sabe qué está sucediendo en la bobina, y en la bobina lo que sucede es que hay un corto. Tú no has medido. No cambies ICs si no has medido si esa salida está en corto. Y si me voy también a la bobina del PEX, está en 5 ohmios, esto que es muy bajo para el PEX, que es la alimentación de la parte lógica del GPU. Y si me voy a la SUBERRAM, tiene un valor muy bajo también. ¿Por qué pasa esto? ¡Porque han reventado el GPU a calor! Y todas esas alimentaciones se van también al GPU. No pienses tú que el GPU vive de 1 voltio. Tiene también señal de 1.8, tiene la señal de PEX, la señal de alimentación de VRAMs. No insistas más, no tienen solución, tira con eso a la basura. Aquí anduvo un animal. Y si has reventado todo como un auténtico salvaje, no esperes que un IC te esté trabajando, pero puede estar bien. Repromoders, no hagáis reflow, hacer mediciones, poco a poco, estamos viendo las cosas dando un pasito más.
pero con mucha calma, medid esas conexiones del puerto PCI Express y sacar vuestras tarjetas. ¡Arriba, repromoders! Si este vídeo os ha parecido interesante, sabéis darle un like que nos ha ayudado bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.